Ok, comenzó a grabar ya. Ya estamos aquí en este espacio abierto. Este es el primero de la semana, ya de esta cuarta y última semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Recuerden que este módulo lleva una duración de 4 semanas y ya estamos en la cuarta, entonces ya es la última. Cuando comenzó desde el pasado lunes 23 y va a finalizar el próximo 29 de mayo, es decir, el día domingo. Entonces, durante esta semana tenemos diferentes actividades y también es importante que ustedes puedan expresarme las dudas o algún comentario incluso que quieran aportar para sus demás compañeros y compañeras. Así que comenzamos. Primero, la secuencia del trabajo, la bienvenida, el objetivo, revisión de contenidos y dudas y comentarios. Conforme vamos avanzando, también ustedes pueden aportar lo que les vaya surgiendo en cuanto a veamos la presentación o también lo que hayan revisado ya de manera previa con los recursos. Eso es importante para que recuerden, no únicamente sea la comunicación de mí para ustedes, sino que ustedes también puedan expresarme a mí y sea de manera bilateral. ¿Ok? Entonces, recuerden algo. En esta sesión a lo mejor no están todos sus compañeros, pero también es importante que sepan lo que ustedes están pensando, también que hasta cierto punto lo que ustedes puedan decir también representa algunas dudas que puedan tener los demás. Entonces, ninguna duda es pequeña o ninguna duda se hace menos, sino que es importante resolverlas para que el proyecto integrador, que es lo que van a entregar en esta semana, pueda finalizarse de manera satisfactoria. ¿De acuerdo? De acuerdo, asesora. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, el objetivo de este espacio abierto es que podamos intercambiar puntos de vista. ¿Para qué? Para que construyamos el conocimiento a través de que ustedes expresen sus comentarios y que yo pueda resolver las dudas que surgen a partir de la revisión de contenidos de esta cuarta semana. También a partir de las actividades del módulo, que recuerden, esta semana tenemos actividad integradora, o más bien proyecto integrador, perdón. Tenemos el foro de integración, además del foro aprendiendo, que es el que se tiene durante las 3 primeras semanas. Y además, la parte de que en caso de que no hayan entregado alguna actividad integradora previa, ustedes puedan decírmelo para que yo les brinde la habilitación del espacio y ustedes puedan entregar la actividad pese a que ya se ha pasado el tiempo. Recuerden también que tienen sus actividades formativas, que son 2, que son los cuestionarios, y también una autoevaluación. Ya durante la semana pasada comenzamos con lo que son las evaluaciones para mí y para el módulo, pero en esta ocasión se van a evaluar a ustedes mismos y a ustedes mismas, ¿ok? ¿Alguna duda hasta este momento? No, ninguna. ¿Ninguna? No. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Como en cada espacio abierto tenemos las reglas de comunicación virtual o conocidas también como reglas de etiqueta, que son las que ustedes han ido utilizando, perdón, a lo largo de estos 3 módulos, es decir, el módulo número 1, que es el propedéutico, que es en el que ingresaron ustedes, el segundo, que es el módulo 1, y a lo largo de estas semanas, que son de este módulo número 2. Algo también que hay que recalcar es que como somos 3 personas aquí, para que no nos vayamos a interrumpir o que vayamos a cortar la idea de la otra persona, es importante llevar un orden, como en cada uno de los espacios. ¿Esto qué significa? Que ustedes puedan levantar la herramienta de la manita y que entonces a partir de la misma pueda ir dando los turnos. Aquí incluso me aparece un 1 y un 2 para quien haya levantado la manita primero y de esta manera respetamos lo que tenga que decir cada una de nosotras. De acuerdo. De acuerdo, ok, muchas gracias. Ahora, lo que les comentaba es que ya llegamos a esta cuarta y última semana. Durante las 3 semanas anteriores, en cada una, elaboraron 2 actividades integradoras, pero durante esta es diferente. ¿Por qué? Porque en lugar de elaborar actividades integradoras, es un proyecto integrador. Yo les comentaba durante las sesiones anteriores
que las actividades que tuvieran ya hechas y que ya hubieran entregado en los espacios correspondientes tenían que ser guardadas en una carpeta de parte de ustedes. ¿Por qué? Porque se retoman algunas de ellas para elaborar este proyecto integrador. Entonces, tal cual lo dice el nombre, es integrar la información que ustedes ya han escrito de manera previa. Sí van a agregar unos rubros un tanto más específicos, pero de manera general, lo que ya utilizaron para sus actividades integradoras anteriores es lo que van a utilizar para este proyecto integrador y también para sus participaciones dentro del foro de integración. Entonces, si ustedes dos, Cecilia y Rosa, ya hasta este momento tienen en una carpeta las actividades que se han hecho a lo largo de estas 3 semanas, entonces no va a ser tan complicado o quizá no va a haber tantas complicaciones para que puedan integrarlo y que puedan entregarlo en tiempo y forma. ¿Ok? Les recuerdo, están también los formularios, entonces es importante que los revisen. Y esto aporta ya el porcentaje final para su evaluación o su calificación final de este módulo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, asesora. No, ninguna. Ok. Pregunta, ¿pudieron ya revisar lo que son los diferentes recursos de esta semana? Cecilia. Sí, asesora, ya lo revisé. Bueno, de hecho, pues varios recursos ya los habíamos visto en semanas anteriores. Ok, gracias Cecilia. Sí, justo es eso. Son recursos que ya habíamos visto durante las semanas anteriores. Rosa. Yo aún no, asesora. Le comentaba yo y ahorita estoy terminando lo que le comenté, pero ya a rato me pongo a revisar todo. De acuerdo, ok, muy bien, Rosa. Entonces, primero enfócate en lo que me comentabas y ya posteriormente puedes revisar los recursos de esta semana. Ok, gracias a Sí. ambas. Y justo como lo mencionaba Cecilia Rosa, algo que sucede con esta semana y que les acabo de mencionar tiene que ver con la integración. Los recursos que aparecen durante esta cuarta semana son recursos que ya habían revisado de manera previa. Por ejemplo, lo que está relacionado con el proyecto de vida es algo que vimos durante la primera unidad. Y en esta primera unidad aparecían justo los materiales que tenían que ver con que ustedes pudieran elaborar sus objetivos, sus metas y lo referente a lo que es la realización personal. Y de esta manera ustedes pueden ir integrando saberes anteriores con nuevos o quizá agregar algo que se les ocurrió recién. Entonces, de eso se trata lo que es el proyecto integrador. Pero, ¿les parece si vemos lo que son o damos un repaso de lo que vimos a lo largo de estas 3 semanas para que a la hora en que terminen o estén finalizando o que quieran revisar otra vez su proyecto, antes de enviarlo, quede un poco más claro qué es lo que tiene que contener ese proyecto integrador? A mí me parece bien el repaso. Gracias, Rosa. ¿Y a ti, Cecilia? Pues de hecho, yo ya le comenté en alguna ocasión que sí me desconcentro mucho para leer y pues la verdad, pues sí, el repaso es necesario para mí. Ok, muy bien. Entonces vamos de la mano a las 3 para ir viendo lo que son estas 3 unidades como de manera muy específica para que ustedes puedan concretar su proyecto integrador y lo puedan entregar. En lo que respecta a la unidad número 1, tiene que ver con comunicar y aprender para lograr metas personales. Recuerden que veíamos que las metas sí pueden ser de manera un tanto más de diferentes personas o por grupos sociales, por familias, por religiones, por países, incluso de manera mundial, como de repente puede parecer que todos y todas queramos que se reduzca la contaminación ambiental, que es de manera más grande en lugar de una sola meta en específico. Y de eso se trata esta unidad, las metas específicas y personales de ustedes. ¿El propósito cuál fue?
identificar los elementos que constituyen su proyecto de vida. El proyecto de vida, recuerden que está integrado por lo que son las metas y los objetivos personales. Además de que se pueda lograr, sobre todo y específicamente de parte de Prepa en Línea, las metas académicas que tienen que ver más con la vida escolar, ya sea con la que llevaron para relacionarlo con lo que es la vida académica que tienen en este momento. ¿Para qué? Para obtener lo que es la realización, así como que puedan ustedes aprender a comunicarse de manera oral y escrita, pero haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC. ¿Por qué? Porque recuerden, además de que podemos estar utilizando redes sociales y escribiendo o quizás subiendo videos o a lo mejor posteando algún tipo de comentario que tengamos hacia alguna noticia o algo ocurrido, también podemos utilizar lo que es la comunicación oral y es importante que aprendamos a cómo hacerla o cómo desarrollarla de mejor manera, de tal manera que pueda ser bastante funcional para cada una de ustedes e incluso también para mí. Porque sí, parece que no, pero yo también voy aprendiendo de lo que ustedes me van comentando en cada espacio abierto. Así que es importante que si hay posibilidad de mejorar, que cada día lo vayamos haciendo y que sobre todo con la parte de la concentración también podamos lograrlo a partir de lo que es este módulo de prepa en línea. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? No, asesora. No, ninguna. Ok. Algo Ninguna. Gracias, Cecilia. Gracias, Rosa. El primer tema, porque recuerden que de esta primera unidad solamente fueron 2 temas. El primero es el de proyecto de vida. ¿Y qué conlleva este proyecto de vida? Tenemos lo que es la realización personal. ¿Pueden y quieren compartirme algo de lo que es su proyecto de vida? ¿Qué es lo que quieren lograr a largo plazo? Cecilia, ¿te escuchamos? Sí, asesora. Pues le comparto que pues yo no tenía un proyecto de vida. La verdad sí es así como que me dio mucha tristeza porque dije, ay, caramba, no tengo así como metas establecidas o algo a lo que a lo que trabajamos esta semana, ¿no? Pero gracias a estar leyendo los recursos y pues prácticamente ahí era como un requisito tener metas a corto, mediano y largo plazo, pues ya fui creando algunas. Ok, muchas gracias, Cecilia. ¿Quieres compartirnos alguna en específico o prefieres reservarlas para ti? Pues alguna meta que me planteé, pues fue esta, la de quiero echarle muchas ganas para tener buenas notas, buenas calificaciones y en un futuro estar obteniendo un certificado de preparatoria. Ok, certificado de preparatoria. Muy bien. Entonces sería una meta a largo plazo, pongámoslo así. Sí, pues de hecho hice muchas a corto, mediano y largo plazo, pero pues esta sí es algo como muy importante porque yo tenía, yo conduzco autobuses en el Metrobús de Puebla y ya tenía así como otra opción de ya nada más capacitar conductores, pero por no tener la preparatoria, pues no pude ascender a ese puesto. Ok, entonces esta meta va relacionada con otra más que es ascender de puesto del que te encuentras ahora. Sí, es correcto. Ok, muy bien. Entonces sí, justamente, muchas gracias Cecilia por compartirlo, porque sí, parte de las metas escolares que también tengan pueden estar relacionadas con otro ámbito de su vida. En tu caso, es el ámbito laboral.
Entonces acá relacionas ambos para que vayas alcanzando incluso metas mayores todavía, que tengan que ver quizá con algún viaje, con quizá colocar algún negocio, con algún estudiar una licenciatura incluso, o algo que te estés planteando o que incluso que ahorita no sepas, pero que en el camino vayas pensando de, sí, quizá tengo esta idea y la voy concretando poco a poco. Así que muchas gracias, Cecilia. Sí, gracias, asesora. También lo que quiero compartirle es que, pues, a lo mejor en mi mente sí estaban esas metas, pero no las había yo plasmado así como lo hicimos ahora por escrito. Ok. Muchas gracias, Cecilia. Sí, porque el justo plasmar las metas nos ayuda bastante a plantear cuánto tiempo, qué recursos debemos utilizar, que es justo lo que van a realizar dentro de su proyecto integrador. Van a colocar el tiempo aproximado, qué recursos, si son quizá a lo mejor personas, quizá su familia que pueda apoyarles, o a lo mejor son más recursos económicos o recursos tecnológicos, todo lo que vayan necesitando para que estas metas se vayan cumpliendo y que además las que tenían de manera previa se vayan relacionando las unas con las otras y que incluso después vayan a surgir más. Así que muchas gracias, Cecilia, porque el plasmarlas te ayuda a ti, te brinda como ese impulso que también necesitas para poder completarlas y llevar a cabo este proyecto de vida que también se va volviendo muy importante para cada una. Gracias a usted, asesora. Rosa, te escuchamos. Habían levantado la mano, solo que me parece que la bajaste. Sí, asesora. Mire, como comentaste, sí, yo, bueno, ahorita con el proyecto no he iniciado, pero sí, hubo un tema, creo que fue la actividad pasada, que Ujú. teníamos que acabar. A mí me dio mucha tristeza, yo no podía hablar. Entonces le decía yo a mi hija, oye, es que no sé qué va a pasar. Eso, yo le tengo miedo a eso porque no tengo un proyecto de vida. O sea, yo ya no soy así muy grande, pero digo, ¿cómo es posible que uno viva nada más por vivir? Entonces, no, pusieron era una nota aquí mismo en prepa, decía, hazlo ahora mismo porque si no lo haces, de todos modos el tiempo va a pasar y tú te vas a quedar ahí. Entonces dije yo, ay, no, creo, eso me despertó, eso me ha motivado mucho. Digo yo, bueno, voy a ahorita a mediano plazo a terminar mi prepa y si quiero seguir con una licenciatura. Ok, entonces vas estableciendo tus metas poco a poco, también a partir de las motivaciones externas que vas encontrando, Rosa. Claro, claro, asesora. A mí también me sorprendió ahorita, perdón, de Ceci, que dice que de que va a manejar un metrobús, algo así creo. Ya lo maneja, me parece. Ahora solamente sería la meta, bueno, no solamente, más bien crecería o subiría de puesto para llevar a cabo la capacitación, ¿cierto, Cecilia? ¿O nos equivocamos? Sí, así es correcto. Ok, Me entonces sí, impres- está relacionado con eso. Sí, Rosa, perdón, continúa. Me impresionó mucho. Yo digo, ay, bueno, o sea, tantas mujeres, bueno, de las que uno puede aprender, hombres o mujeres, que puede uno aprender, y pues uno se encierra en su burbujita y pues de ahí no puede salir o no quiere salir. Pero sí, sí, asesora, yo estoy con varios planes ahorita. Quiero comprarme un auto y así cositas que digo a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo, muchas gracias, Rosa, también por compartirnos. Porque algo que mencionas es que hay personas que no quieren. Y sí, de hecho, de eso se trata el proyecto de vida y eso tiene que ver con que cada uno y cada una sepa cuáles son sus tiempos. De repente, y sobre todo, por ejemplo, ahorita ustedes estando en prepa en línea, pareciera que una vez que se cumplen los 18 años ya es como de, ya no terminé la prepa, pues ya se pasó el tiempo. Pero no, realmente no.
Cada uno puede decidir si en este momento me siento listo, me siento preparado o todavía no. A lo mejor necesito todavía un pequeño empujoncito o a lo mejor sí, los demás quieren que haga algo, pero yo quiero hacer algo diferente. Entonces, el proyecto de vida, recuerden que es de manera personal. ¿Esto qué significa? Que los demás pueden decirles, ¿saben qué, Cecilia y Rosa? Ustedes tienen que estudiar derecho. Pero a lo mejor no quieren estudiar derecho, quieren estudiar otra cosa, o a lo mejor quieren finalizar la prepa y poner un negocio, o comenzar a trabajar. Eso ya depende de cada uno. ¿Por qué? Porque de esta manera se llega a la parte en la que cada quien tiene una vida personal y esto depende si vamos, digamos que cumpliendo nuestras propias metas y que nos sintamos a gusto con la vida con la que llevamos. ¿Por qué? Porque si no, entonces comienzan las frustraciones, demasiado estrés por cosas que a lo mejor ni siquiera nos gusta hacer. Y de eso se trata, que ustedes vayan definiendo qué es lo que quieren lograr o hacia dónde quieren ir y no solamente en el ámbito académico, también tiene que ver con el ámbito personal, el ámbito laboral, como nos comentaba Cecilia, que tenga que ver con lo académico, como también nos comentabas tú, Rosa, también con el ámbito más como quizá económico o incluso el familiar. Entonces, eso ya va dependiendo de cada uno y siempre es de manera individual y personal, de tal manera que los demás sí nos pueden decir muchas cosas y dar opiniones, pero al final quien toma las decisiones, quien hace esta toma de decisión tan importante, es cada uno de manera personal en su vida. ¿Ok? Entonces, ¿vamos quedando claro con lo que es este proyecto de vida? Ok, muchas gracias. Entonces, avanzamos a la siguiente. Algo que mencionamos también es la parte de la escritura. ¿Por qué la escritura? Porque si bien es cierto que podemos tener bastantes metas y objetivos, es importante que, como lo mencionaban ambas, se plasmen. Es decir, sí, yo puedo tener aquí muchísimas ideas, pero si no las plasmo y no voy colocando como un tiempo límite o un plan para llevarlas a cabo, entonces quizás se quedan únicamente aquí en el imaginario, en que sí ya la pensé, pero no encuentro cómo lograrlo. Y si lo plasmo, a lo mejor de esta manera va a ser más sencillo que yo pueda ir encontrando paso por paso cómo es que voy a lograrla al final, que voy a llegar a este resultado que estoy esperando. Y la escritura nos ayuda para eso, porque recuerden que también conlleva que el que tomemos estas metas y estos objetivos, tengamos una planeación, que llevemos a cabo una buena redacción, también que se puedan revisar y que podamos reescribirlas de ser preciso. ¿Y cómo es esto? Si yo tengo una meta, voy, la escribo, reviso, la leo en voz alta, pero también puedo ir con alguien y decirle, no sé, a un primo o a mi mamá o a mi papá o un amigo o una amiga, oye, mira, ¿puedes leer esto, por favor? En voz alta, dime qué comprendes tú de esta meta que escribí. Ya, entonces la otra persona nos va a decir qué es lo que comprendió. Con base en la que la otra persona nos diga, entonces vamos a saber si estamos siendo un tanto claros con lo que estamos escribiendo o quizá haya que reescribir esa oración, de tal manera que vaya quedando de manera más concreta y precisa lo que queremos lograr para que estos planes vayan siendo, en este caso de prepa en línea, parte de las actividades integradoras y en este caso de esta semana precisa, sea la entrega del proyecto integrador. Y que así como ustedes redactan sus metas y estén expresando lo que surge desde acá, cuando yo lea, entonces sea, sí, me queda perfectamente claro cuál es la meta que tienen o el objetivo que tienen, en qué plazo, con qué material, en qué lugar, en qué espacio y en qué momento incluso de la vida, ¿ok? Y esta redacción también está relacionada con la ortografía, los signos de puntuación, las clases de palabras y la semántica. ¿Por qué? Porque una vez que estamos escribiendo una coma, un punto y aparte un punto y final, de repente los signos de puntuación también hacen muchísima diferencia entre que una oración se comprenda o que quizá no quede tan clara. Entonces, es importante que podamos utilizarla conforme vamos redactando este plan de vida y en este caso, el proyecto integrador de esta semana. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Por último, Una, con lo que conlleva, ¿cómo? ¿Sí? ¿Escucho? le decía que ninguna asesora, ninguna duda. Ah, ok, muy bien. Gracias, Cecilia. Con lo que respecta al penúltimo, digamos, como subtema de este primer proyecto de vida, que es el de la unidad número 1, tenemos lo que es el plagio y sus consecuencias. Algo que estuvimos también recalcando a lo largo de estas semanas es que yo puedo ir a internet, buscar información, puedo leer artículos, puedo tomar quizá un libro y tener una idea con base a la misma. Yo puedo tener este libro y decir, esto me suena muy bien,
pero lo que tengo que hacer es citar a los autores, porque no es una idea original mía. Y si la tomo como que sí, no doy crédito, entonces es plagio. Recuerden que con cada actividad, y en este caso con el proyecto integrador, también es lo que reviso, lo que es el plagio, que a partir de lo que ustedes escriban sea que sí, a lo mejor se basan en alguna idea previa, pero que así como toman esa idea, le den el reconocimiento que se merece a la persona que lo pensó en primer lugar. Y de eso se trata la parte del plagio. ¿Por qué? Porque también así como ustedes van escribiendo sus actividades, si algún día deciden compartirla en algún quizá blog o en alguna plataforma y alguien más la toma, entonces quizá esa otra persona pueda cambiar su nombre y quita el total crédito de que ustedes la hayan hecho y elimina también el esfuerzo y elimina las ideas originales y demás. Entonces, de ahí a que la importancia de que ustedes puedan utilizar sí las ideas de alguien, pero siempre dando créditos, porque si no, entonces cuenta como plagio. Incluso aunque sea un pedazo muy pequeño, sigue siendo plagio parcial. Entonces, es importante que lo recuerden, sobre todo por la parte de la redacción de ideas y por lo que conlleva todo su plan de vida que van a colocar en el proyecto integrador. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto último? ¿No? No, asesora. Ok. Muchas gracias. Ahora, el segundo tema de la primera unidad se llama la comunicación oral y escrita y se basa en eso, la comunicación. Pregunta para ambas que me gustaría que respondieran las dos con el turno debido. Para ustedes, ¿qué es más sencillo poder hacer? ¿Comunicarse a través de la oralidad o a través de la escritura? Cecilia. Sí, asesora, para mí sí es más sencillo comunicarme de manera escrita, aunque esta semana pues practiqué mucho la oralidad y ya me sale mejor. Ok, la práctica va haciendo al maestro, recuérdenlo. Rosa. A mí también, maestra, a mí se me dificulta mucho hablar. A mí también escribir, pero sí como que sí me es más fácil escribir. Y como es ese sí esta semana, ya que la pasada que practiqué, me gustó mucho. Ok, muchas gracias. Y pregunta, después de que grababan sus audios con lo que respecta a las actividades integradoras, ¿se escuchaban a sí mismas? ¿Sí? Sí, asesora. Sí, 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 ¿Sí? yo porque no podía, Ok. tenía yo una falla con mi drive y no sé, cosas así. Y le grababa y grababa y grababa, entonces se escuchaba y tenía que escuchar y otra vez. Pero sí, sí, eso es. Ok. Lo pregunto porque es importante que también, sí es importante que yo escuche sus actividades, pero también es importante que ustedes escuchen a sí mismas, incluso ya después de que hayan recibido una calificación, que al momento en el que se escuchen, sobre todo porque a mí también me pasa cuando reviso estas sesiones de, repetí mucho esta palabra, o se vuelve como muy extraña la manera en la que conjugué estas palabras, no lo voy a volver a hacer o lo mejoro de esta manera o quizá pude haberlo dicho de una manera diferente para que fuera más comprensible. Entonces, cuando nos escuchamos a nosotras mismas, ya podemos ir cambiando eso que sabemos que puede sonar mejor si lo decimos de una manera diferente. Y justo eso es la práctica. Entonces, con la práctica, conforme vayan avanzando, porque este no es el único módulo en el que ustedes van a realizar audios. Más adelante también van a continuar haciendo audios, videos, y es importante que con la práctica ustedes puedan ir mejorando cada vez más de tal manera de que cada vez les sea menos complicado poder hablar y que tengan estas palabras que de repente parece, ay, me quedé en blanco, ya no supe qué decir, o ay, las palabras de repente la tenía aquí en la punta de la lengua, pero no sabía cómo decirla. Entonces va mejorando, conforme se vaya practicando, va mejorando, ¿ok? Muy bien, muchas gracias a ambas por compartir. Ahora, lo que es la comunicación escrita, ¿tienen alguna complicación con la parte de la escritura? ¿O ahí vamos bien? Cecilia.
Pues sí, la complicación ha sido la ortografía. La verdad, pues son muchos años de que no has ido a la escuela y pues yo me consideraba no, no tan mala ortografía, pero sí, sí tuve algunas complicaciones en ello. Ok, ¿lograste identificar cuáles eran las faltas ortográficas? ¿Eran con los signos de puntuación, con las palabras, con alguna letra que fallara por ahí? Sí, signos de puntuación, acentuación y la que le llaman la redundancia o redundancia, no sé cómo se dice. Redundancia. Sí, pues borraba y volvía a escribir. Ok, muy bien, muchas gracias, Cecilia. Justo lo que pasa con la escritura es que tenemos esta parte de un borrador y si ya veo que algo no está escrito como debería o con las reglas ortográficas correctas, entonces lo cambio. Gracias, Cecilia. Rosa. A mí también se me complicó, asesora, yo todo acentuaba, yo decía, es que este suena más así y aquí va acento. Pero ya como es usted a la hora de darle clic, de que bueno, ahí le subrayan que está mal y ya le Ujú. checaba yo, se escribe así. Eso con los puntos, o punto y aparte, o sea, sí se me complica un poco toda la ortografía. Yo también pensé, dije, ay, no, yo soy bien buena. Así para lo que es las letras, no sé cuando se escribe con S, con C, con V, con B la grande, pero para puntos y comas y acentos un poquito, pero se me complica un poco. Ok. Entonces, ambas es con la ortografía, pero hay algo que dice Cecilia de manera previa. Son años lo que no estuvieron en la escuela. Entonces, la práctica, como mencionaban, es importante, por lo cual ahora que ya están dentro, conforme vayan avanzando en los módulos y aplicando, porque también van a continuar escribiendo, entonces poco a poco va a ir mejorando o incluso, no poco a poco, de manera rápida también puede suceder que mejoren la ortografía precisamente porque a la hora de escribir en un procesador de textos como Word, entonces les aparezca ahí subrayada la palabra que no está bien escrita y les aparece la sugerencia de cómo pueden mejorarla y que ya ustedes en un futuro ya ni siquiera tengan que ponerle el clic derecho para que vean cuál es la manera correcta de escribirla, sino que automáticamente sea de, la rayita, sí, ya me acordé, era así. Entonces le van cambiando, pero es justamente eso, práctica, porque llevan bastante tiempo o algunos años sin estar dentro. Entonces, la parte de que pueden ir mejorando la ortografía se da justo con eso, con la práctica y, por otro lado, también lo que es la lectura. Así sean revistas, así sean libros, para las que quizá tengan algún tipo de religión, con la Biblia o con los escritos que lean, las palabras que aparecen ahí también nos ayudan bastante a aprender más palabras y por otro lado a que sepamos cómo se escriben y que a la hora de la redacción no sea tan complicado que nuestra ortografía vaya mejorando. Ok. ¿Alguna duda con esto de la comunicación oral y escrita? ¿No? Ok. Entonces, Ninguna. pasamos ya. Gracias, Cecilia. Pasamos ya a la segunda unidad. Esta segunda unidad, recuerden que cuando se trató de la tercera, estaban directamente relacionadas porque dentro de esta, que es leer y escribir para aprender, se relaciona con la reseña, por ejemplo, o también con lo que es el relato. Entonces, durante la segunda unidad, tenemos que leer los diferentes tipos de texto, por ejemplo, del tipo científico, del tipo que siempre les presenté que tiene que ver con el texto literario, las características que tienen, el cómo podemos leer de manera eficiente, por ejemplo, creando resúmenes, subrayando, a lo mejor colocando algún papelito para distinguir la hoja en la que sabemos que hay algo importante que podemos comprender y que también a partir de la misma se mejore la comunicación escrita y oral. Oral, ¿por qué? Porque hay varias personas que leen en voz alta. Entonces, esto también ayuda a que se facilite la manera en la que se habla.
Por otro lado, también para identificar cuáles son las ideas principales y que el texto se comprenda todo, no únicamente el inicio o el final, sino que también podemos distinguir si es un tipo de texto literario, por ejemplo, que sepamos quiénes fueron los personajes principales, los secundarios, quién fue el protagonista o el antagonista, cuál era la idea principal, si el título estaba relacionado con lo que es el texto o cómo podíamos ir comprendiéndolo de mejor manera, ¿ok? Entonces, pasamos a lo que es la lectura, que es el primer tema, y la importancia de la lectura. Cuéntenme ustedes si así gustan. A lo largo de las 3 semanas, ¿identificaron cuál es el tipo de lectura que les gusta más? Rosa. Me gusta la de misterio, Sora. Misterio, y terror. También novelas. Misterio, terror, novelas. Entonces sería el tipo de texto literario el que te agrada a ti. Ok, muy bien. ¿Hasta este momento has leído alguno que ya sea tu favorito o todos los que has leído te han gustado como de manera igual? Hay uno que se llama El asesinato en el tren, se me fue el nombre. Está muy, muy emocionante. El asesinato en el tren, no recuerdo, hasta hay una película de ese me gusta mucho. Y ahora es el que recuerdo, asesora. Ok, está bien. Muchas gracias, Rosa. Justamente de este tipo de texto literario, yo recomiendo un autor, que es uno de los que les he presentado. Por ejemplo, este libro que se llama Un final perfecto. Es bueno porque el autor es John Cansebach. A lo mejor has escuchado un libro que se llama El psicoanalista. Es el autor de estos libros y justamente tiene lo que es como un tanto terror psicológico porque te pone mucho en suspenso, de repente las escenas se quedan como de, ay, entonces ¿quién es? De repente resulta que el que no pensabas que para nada era el que tenía que ver con lo que sucedió, resulta que siempre estuvo implicado. Entonces sí da bastantes giros en sus historias y te mantiene, al menos a mí, en lo particular, sí me mantuvo leyendo constantemente para poder averiguar cuál era el final o hacia dónde se dirigía la historia. Entonces, compartimos, o yo comparto contigo ese gusto por ese tipo de texto que es el literario, las novelas y también la parte del terror. Gracias, Rosa. Sí. Cecilia, te escuchamos. Sí, también, asesora, coincido con Rosa en el que me gustan los textos literarios. Una de las que fue mi favorita de este módulo, pues es la de La noche boca arriba. Descubrí que me voy a buscar un libro sobre los aztecas. Sobre los aztecas, ok, muy bien. Parte de la historia, adelantando un poco de los módulos que vienen adelante que sí justamente tratan sobre la historia de México. Ok, muy bien, muchas gracias, Cecilia. Ahora, entonces, ¿por qué les preguntaba esto? Porque de repente en las primeras semanas, cuando ocurrían los espacios abiertos, me mencionaban que no tenían algunas personas, pero no creo que no está aquí la persona que me lo decía, que no era tan, o no tenía la costumbre de leer, pero que se iba a acostumbrar a hacerlo precisamente por lo que solicitaba el módulo, que era leer, pero que yo mencionaba que de repente en la escuela, durante la primaria, secundaria, como que casi siempre nos colocan textos que son obligatorios de leer, pero que no siempre a todos nos van a gustar y que eso tampoco está mal. Lo importante es que cada quien descubra qué es lo que le gusta leer, porque a veces no es que no nos guste leer, sino que no hemos encontrado un libro correcto que nos llame la atención suficiente para mantener la atención. O que incluso a lo mejor no sea muy complicado leer o mantener la atención, la vista nada más,
pero que también están los audiolibros, que también contienen la historia, que a lo mejor se escucha de una manera diferente, que lo narran de manera diferente, pero que también aporta a que conozcamos los diferentes textos que hay o que incluso los diferentes temas que tenemos, que es todo un mundo de posibilidades, también encontremos ahí qué es lo que sí, de lo que sí somos fans, de lo que sí nos agrada leer y que también no está mal descartar lo que no nos agrada o que no nos gusta del todo, porque si no, entonces se puede tornar un poco aburrido. Así que es importante que cada quien de manera personal descubra qué sí le gusta leer y que con esta importancia de la lectura, uno, podamos mejorar la ortografía a través de las palabras que vemos. Dos, que podamos encontrar palabras nuevas para aplicar en nuestra vida cotidiana. Y tres, que también podamos comunicarnos de mejor manera a través de la misma. Y que incluso a partir de la lectura, lejos de leer, también comencemos a escribir. Incluso para quienes quieran realizarlo, que comiencen sus propios escritos. Poemas, libros, artículos, etc. Es un mundo de posibilidades, como lo mencionaba. Entonces, estas estrategias para la lectura, como el resumen, como los cuadros sinópticos, como subrayar y demás, nos pueden aportar para que primero comencemos a comprender mejor los textos y que también la comprensión sea de nosotros para nosotros. Que yo sepa plasmar mi idea y que también comprenda que lo que estoy escribiendo es tal cual lo que quería decir y no le dé un giro en el que no se comprenda la idea que quería plasmar ahí en ese escrito. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Ninguna? Ok. No, Muy bien, gracias a ambas. Ahora pasamos al texto. Recuerden que la estructura del texto también tiene que ver con los diferentes tipos que hay. ¿Y estos cuáles son? Recuerden que vamos a tener, a ver, en un momento, lo que tiene que ver con el tipo de texto literario, el científico, el informativo y los demás tipos que tenemos. ¿Y esto para qué? Para que, repito, cada una, y digo una porque ahorita somos tres, las que estamos, pueda ir descubriendo qué es lo que le agrada hacer y qué es lo que le agrada leer. Y que incluso qué es lo que para un futuro le va a agradar escribir o dentro de dónde se va a colocar para plasmar mejor sus ideas. ¿Ok? ¿Alguna duda de este tema que es el texto? ¿No? Ok. Avanzamos. Ya No, el último no. tema de lo que es, gracias, de lo que es esta segunda unidad tiene que ver con el resumen. Acuérdense que para elaborar un resumen no se trata de que, porque de repente el resumen se volvió como una estrategia un tanto que no funcionara mucho, porque varias personas agarraban el libro y, por ejemplo, si era iba a la primera página, agarraba un parrafito y lo cortaba y lo pegaba. Otro parrafito, sin ir leyendo propiamente. Entonces, tampoco se trata de hacer eso. Si yo tengo este libro y quiero comprenderlo mejor y quiero saber por qué ocurrió lo que ocurrió dentro de la historia, entonces primero me enfoco en el título. Primero voy a ver si el título se relaciona con algo que yo conozco. Si a diferencia de este tipo de texto que es el literario, voy a leer uno científico que no está para nada relacionado con mi área, por ejemplo, que yo siendo psicóloga lea algo de quizá relacionado con derecho, a lo mejor no voy a comprender del todo los conceptos. De ahí a que yo sepa que tengo que informarme de manera previa o que a lo largo que vaya revisando ese artículo voy a tener que utilizar fuentes como libros, diccionarios o el mismo buscador como es Google, por ejemplo. Y de esta manera voy a comprenderlo mejor. Pero ya entonces voy avanzando en mi lectura, voy a identificar la introducción, voy a identificar el desarrollo y voy a identificar el final, pero también los datos que contengan esto, por ejemplo, la editorial, quién fue el autor, en dónde se hizo, si es el idioma original, porque si no es el idioma original, también hay que tomar en cuenta que las palabras que se traducen en ocasiones no son tal cual o exactamente lo que quería decir el autor de manera original. Entonces, es difícil que se comprenda exactamente lo que se quiso decir por ese cambio de idioma. Así que esto también va cambiando un tanto lo que dice cada texto. Ya una vez que termino de leer, a veces no es suficiente con leerlo una vez. Si hay algo que no me quedó claro, vuelvo a leerlo. Ya una vez que volví a leerlo, entonces ya puedo encontrarme con que voy a colocar cuál fue el inicio, quiénes fueron mis personajes principales, quiénes fueron mis personajes secundarios, por qué estaban ahí, si al final está relacionado, si incluso todo lo que dice el libro está relacionado con lo que es el título. Y a partir de este resumen me ayuda también a elaborar lo que viene más adelante, que está relacionado con lo que es la reseña y la crítica de esta.
Y por eso durante la tercera semana, que fue la anterior, estaban directamente como de la mano estos dos temas. El primero, que es leer y escribir para aprender, perdón, el segundo, y el tercero, que es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque ya una vez que aprendo a elaborar el resumen, entonces yo ya puedo irme con lo que es el relato. Si tengo un relato, entonces ya puedo expresarme de mejor manera. Pero en realidad el resumen nos ayuda un poquito más aquí, en lo que es el comentario y en lo que es la reseña. Pero ahorita vemos tanto cómo están relacionados. ¿Queda claro esto que tiene que ver con el resumen y lo que es la unidad número 2? ¿Sí? Sí, ya está claro. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces, ya nos vamos con esta tercera unidad para que vayamos cerrando y ustedes me digan si van teniendo dudas. ¿Ok? Esto que es ya esta tercera unidad tiene como propósito producir reseñas y relatos coherentes. ¿Por qué? Porque aquí ya no se trataba únicamente de que ustedes leyeran una reseña de alguien más, sino que elaboraran la propia. Y esto es en donde el que yo pueda plasmar las ideas que tengo aquí sea tan importante como que también las pueda hablar o que haya podido comprender de manera previa una reseña que haya leído. Cuando se trata de estas reseñas y relatos coherentes, va a ser a partir de una lectura, pero no una lectura en la que únicamente voy y hojeo un libro, sino que también pueda hacer lo que es una lectura crítica, analítica, analizando los textos de manera específica, de tal manera que vaya yo identificando las diferentes partes y que se pueda lograr una comunicación eficiente en los diferentes ámbitos de la vida. Es decir, no únicamente se trata de que escriba y ya, sino de que todo esto que voy escribiendo yo lo pueda aplicar en mi vida cotidiana. Cuando voy con mis amigas, cuando pongo una publicación en una red social incluso, cuando quiero colocar algún anuncio, cuando estoy hablando con mi familia, cuando quiero comunicar una idea dentro de la escuela. Entonces, esto se va aplicando en los diferentes ámbitos y es justo por eso que Prep en Línea busca también que ustedes no se queden con memorizar, sino que apliquen los conocimientos que van aprendiendo para que se dé justo es el aprendizaje, que les sea útil este conocimiento que van adquiriendo, ¿ok? Entonces, comenzamos con lo que es el relato. Para elaborar un relato, recuerden que primero se trata de que sea muy interesante, que una vez que yo lo comience a escribir, mantenga la atención desde el principio hasta el fin, que elija primero un tema y que si tengo la llamada mente en blanco y que de plano no se me ocurre nada, que entonces me ponga a pensar, ¿qué me pasó que pueda sonar muy interesante para alguien o que mantenga la atención? Ah, entonces comienzo con, me acuerdo cuando, y ya entonces recuerdo alguna situación. Me acuerdo cuando tenía que entregar un trabajo para el otro día y resulta que comenzó a llover y a granizar y ya no encontraba cómo y ya comienza, ¿no? O recuerdo cuando tenía que quizá llegar en una hora a tal lado y tuve que cruzar de una ruta a otra y luego pedir quizá un aventón o demás, algo que mantenga hasta cierto punto la atención, porque siempre hay algún tipo de historia, alguna anécdota que nos haya pasado, que sí cuando la contamos tenemos a la gente así como hacia adelante, prestándonos mucha atención por lo que haya ocurrido. Entonces, se establece un narrador, si va a ser en una primera persona, en segunda persona o en la llamada tercera persona u omnisciente, que es cuando es una persona que no está dentro del relato, pero que sí conoce todo lo que está ocurriendo en la historia. Había una vez una asesora que estaba junto con dos de las estudiantes de prepa en línea llamadas Cecilia y Rosa. Este narrador no va a aparecer aquí en esta historia, no está aquí con nosotras, pero puede ir redactando todo, puede ir narrándolo porque conoce toda la situación. Entonces no aparece propiamente, pero sí lo puede relatar de tal manera de que conoce a las tres personajes que en este ejemplo seríamos Keira, es decir, yo, Cecilia y Rosa, las tres, pero este narrador no estaría aquí, sino que estaría como por fuera. ¿Ok? ¿Va a quedar un poco más claro? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, delimitamos los personajes. Si hablamos de este ejemplo, los tres personajes nos quedamos así. Keira, Cecilia y Rosa. Y ya, hasta ahí. ¿Cómo los vamos delimitando? Con el rol que tiene cada quien, con qué va aportando o qué es lo que quizá va quitando de cierto punto de la historia. ¿Qué están haciendo dentro de la historia o qué van a hacer dentro de la historia?
cómo son, cómo se comportan, cómo se ven incluso o cómo visten. Esto va diferenciando cada uno de los personajes. Luego vamos a plantear un cambio. El cambio, ¿cómo sería? Que de repente resulta que en realidad esto no está ocurriendo y lo que pasó es que el que iba narrando de manera omnisciente era porque estaba ocurriendo en una película que estaba viendo a alguien desde la sala de su casa. Entonces aquí da un giro. Aquí ya no se queda como en un tipo de relato plano, sino que le da un giro a quien estaba leyendo, que a lo mejor no pensó jamás que lo que estaba relatando en realidad era una película que alguien más estaba viendo, sino que pasa este cambio. ¿Me voy explicando? ¿Mm? Ok. Ahora, escribir indicios es que de repente aparezcan pistas, que en este ejemplo se dé a entender que es una escena de una película o una serie, como que de repente digan, y se escuchaba un ruido de manera diferente, o algo de repente cambió, o quizá que de repente sea un cambio brusco de escena. Entonces, este tipo de pistas le van dando al lector la orientación hacia dónde va el final de la historia, que es el cambio final que tenemos y que mantiene todavía más la atención del relato. Y por último, revisar la ortografía, que también es algo que estábamos hablando hace rato, que es importante para que se comprenda de manera más completa lo que es el relato. Que si iba a colocar un punto y coloco una coma, entonces no estoy cerrando como tal la oración, sino que la estoy dejando en suspenso. O que haya una diferencia entre colocar un punto final o colocar 3 puntos suspensivos en donde nos deja pensando, ¿y qué más iba a pasar? ¿O qué pasó? ¿O cómo nos quedamos? ¿O en dónde termina? ¿O en qué iba a finalizar? Y así entonces seguimos dando y manteniendo esta atención dentro del relato. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con lo que es el relato? ¿Ninguna? Ok. No, ninguna. Ok, muchas gracias. Ahora, lo que es el comentario va relacionado con algo que recuerden, es para aportar. Es decir, yo no puedo hacer un comentario de este libro y decir, este comentario va relacionado con que el autor no tiene idea de lo que está escribiendo, no me gustó para nada, no lo recomiendo, le pongo 0 y ya. ¿Por qué? Porque entonces estaría dando únicamente mi postura y no estoy argumentando de manera precisa ni de manera lógica. Solamente estoy diciendo lo que yo pienso sin dar argumentación y de manera subjetiva, porque cada quien que lo lea va a tener una opinión diferente del libro. ¿Cómo puedo hacer un comentario? El comentario es a partir de los personajes, de la historia y siempre aportando. Es como si fuera una crítica constructiva. A lo mejor voy a decir algún comentario que diga, tal vez el autor no terminó de explicar la idea en cierta escena, pero, y ya, entonces voy cambiando lo que tenía que escribir. Porque si no, entonces se queda como algún tipo de crítica, pero solamente crítica, no reseña crítica. Y las críticas tienen que llevar también lo que es la argumentación, porque si no, entonces se queda como una idea vaga y no aporta nada al autor cuando la lea, pueda cambiar o pueda mejorar sus textos en un futuro. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vamos viendo también lo que es el resumen, porque para hacer un comentario tenemos que haber leído todo lo que es el tipo de texto, independientemente de cuál sea. Pero si ya tenemos el resumen, leemos el resumen cuando nos queda alguna duda y podemos hacer el comentario de manera más precisa. ¿Ok? Y nos vamos a la última, que es la reseña. La reseña tiene también diferentes elementos. Voy a tomar este libro como ejemplo para que se vaya comprendiendo otra vez. La reseña tiene que ver con que voy a revisar la bibliografía, o más bien de dónde vienen los elementos para que yo pueda, si quiero tomar una cita de este autor, lo pueda hacer. Es decir, voy a ver primero las referencias bibliográficas, es decir, título, autor, voy a ver cuál es la casa editorial, voy a ver cuál es el año, voy a ver también si es que está traducido o no, voy a ver cuál es el año de reedición o cuál es el año en el que salió aquí en México. Por ejemplo, aquí tiene ediciones B, me parece que el título original no es un final perfecto, sino que es Red 1, 2 y 3, que sería roja 1, 2 y 3, básicamente con la traducción. Entonces, como ven, las traducciones no siempre son tal cual, no son literalmente lo mismo, sino que van cambiando de acuerdo al contexto que quieran darle. De ahí a que eso también influye
a que a lo mejor algunas ideas no queden tan claras como cuando estaban en inglés, porque se cambia el idioma. Entonces, eso también tiene muchísimo que ver. Ya aquí aparecen los diferentes, digamos, datos que puedo necesitar para una referencia. Voy a ver también lo que es un comentario o un resumen, que de repente está en la parte de atrás del libro. Si les leo esto, tiene que ver, solo unos kilómetros de distancia separan a 3 mujeres que no se conocen entre sí. Una es doctora, otra profesora, la tercera estudiante. Las 3 son pelirrojas y vulnerables. Las 3 son el próximo objetivo de un psicópata obsesionado por llevar a cabo su obra de arte final. Y ya, continúa. En ocasiones también puedo encontrar con algún comentario, evaluación o identificación del reseñador. En estos libros que son del tipo de texto literario, aquí que siempre al voltear la hoja me aparece quién es el autor. Me aparecen datos como John Cancelbach posee una larga trayectoria como periodista especializado en temas judiciales, trabajo que ha compaginado con la escritura. Y ya ahí me da como una breve reseña de quién es el autor. Y ya esto entonces me da una idea de que puedo describir, es decir, que únicamente aporte los datos más relevantes de lo que es este libro o que coloque una crítica. La crítica, como va a ser, va a haber un juicio de valoración. Yo voy a decir si este libro puede ser bueno o malo, si le doy 4 estrellas de 5, si le doy 7 puntos de 10, si le doy 10 de 10, pero no puedo decir, a este libro yo le doy 10 porque me gusta, sino que tengo que decir por qué. Tengo que argumentar si los personajes son completos, si las escenas terminan, si el final concuerda con las pistas que me habían dado, si incluso el título del libro corresponde a la información que tiene dentro. Entonces, todo esto aporta que mi reseña sí sea crítica, pero lleve una argumentación. No nada más sea porque sí o porque a mí me nació decir que así fue, sino que voy a dar siempre algo, una base para sustentar lo que estoy diciendo, y de ahí a que la valoración o el juicio de valoración sí es personal, porque a lo mejor lo que yo pienso no lo va a hacer otra persona, no va a decir exactamente lo mismo, pero si no piensa lo mismo, también tendría que argumentar por qué. Y aquí es donde se da la crítica, pero aporta a que el autor vaya comprendiendo por qué le están dando este juicio de valoración y no sea nada más porque sí. La informativa es justo para lo que dice el nombre, informar acerca de qué trata. Por ejemplo, si yo quiero informar, voy a decir que este trata acerca de un crimen que se quiere cometer en contra de 3 mujeres que son pelirrojas, que al reunirse ven la manera en la que pueden defenderse y que van descubriendo muchísimas cosas en común y también de diferencias que tienen entre ellas para lograr la supervivencia. Y listo, informé. No dije si el libro es bueno, no dije si el libro es malo, y no aporté nada más. Únicamente informo de qué trata, más o menos, como una sinopsis. Comparativo. La comparativa voy a, como en la actividad integradora 6 que llevaron a cabo. Tengo 2, entonces voy a comparar si uno quizá tiene más coherencia, si utiliza mejor lenguaje, si los personajes son más completos, si la investigación se realizó de mejor manera, si tuvo datos más de parte de instituciones como el INEGI a lo mejor, o si por lo contrario los datos que aportan no tienen ninguna base y no se puede sustentar de absolutamente nada. Aquí entonces hago una comparación entre ambos. Y por último, la confirmativa es para decir, si alguien ya hizo una reseña de este libro, entonces yo voy a confirmar a partir de otra. Sí, en efecto, tal persona que escribió y que dijo que el libro era bastante bueno, sí. ¿Por qué? Porque comparto que es esto, esto, esto. Ya hago una lista de por qué tiene razón o por qué yo considero que el juicio valorativo que hizo es correcto, y entonces ya se confirma o se descarta, o confirmo también en caso de que sea algún tipo de juicio o una valoración negativa hacia algún tipo de texto, no únicamente literario, sino que cualquier tipo de texto. Y otra cosa, la reseña no únicamente es para textos, también se puede hacer para películas, para series, para documentales, en donde también contenga estos datos de cuál es la casa productora, quién fue el productor, quién fue el escritor y demás datos que también nos ayuden a realizar esta crítica, ¿ok? Así que para hacer una reseña paso por paso, casi casi, el recurso que les sugiero es el de pasos para elaborar una reseña que está dentro de la plataforma en la semana número 3. Ya viene una infografía de paso por paso, tal cual como se elabora. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿alguna duda respecto a estos temas? Porque ya es como cerramos lo que es la unidad número 3. ¿No?
No, ninguna. Ninguna, ok. Entonces, esto es con respecto a lo que son los diferentes temas. El que más van a ocupar va a ser el de el proyecto de vida. Entonces, ustedes se van también conociendo y reconociendo más para saber qué es lo que quieren lograr. Pero dentro de plasmar sus ideas de este proyecto integrador, van a colocar también cómo van a lograrlo. Es decir, si dentro de esto van a necesitar personas, van a necesitar apoyo material como dinero, a lo mejor una computadora con lo que respecta a prepa, o qué es lo que necesitan para elaborarlo. Y de esta manera entonces van a ir llenando cada uno de los apartados que tienen. Ya una vez que los llenen, ya es cuando van a poder enviarlo y ya yo ahí los voy a calificar y les voy a colocar la llamada retroalimentación. Ojo con esta retroalimentación. En cada una de las actividades integradoras no les coloco nada más 100 y ya. No, sino que coloco por qué merecen tener ese 100. O si de repente aparece un 80, de igual manera no es nada más que ponga 80, sino que coloco cuáles son las áreas de oportunidad que tienen ustedes y en dónde me baso. No es nada más porque yo lo piense así o lo saque de la nada. Recuerden que existe la llamada rúbrica. Para este proyecto integrador no es la excepción. La rúbrica está ahí. Una vez que ingresan al proyecto integrador, que está dentro de la semana número 4, se van a ir hasta abajo y en donde dice cómo se evaluará, dice la evaluación de tu actividad se realizará con base en la siguiente rúbrica y aparecen negritas. Le pican ahí, le dan un clic y les va a aparecer un documento en PDF en donde aparecen los diferentes niveles, las puntuaciones y también por qué merecen estar en cada uno de los espacios. Así es como voy evaluando yo y es de la manera en la que ustedes pueden guiarse para que sepan si está completo y si a lo mejor ya va cerrando el domingo y ya quieren enviarlo así, que sepan más o menos cuál es la calificación que tendrían si es que logran enviarlo incompleto. O si prefieren enviarlo incompleto, también yo lo acepto, lo califico, pero que ya tengan anticipado más o menos cuál es la calificación que obtendrían, ¿ok? Entonces la rúbrica está justo para eso, esa es su función, que ustedes conozcan de manera anticipada qué entregar o por qué tendrían una calificación que no sea justamente de 100, sino que sea menor, o que incluso que sea no evaluable. Ahí aparece también la parte del plagio. Si es plagio total, es 0. Si es plagio parcial, también es 0. Se les da oportunidad de entregarlo otra vez, también para los y las que estén viendo esta grabación. Sí se les da oportunidad de entregarlo otra vez, pero es necesario y también, sobre todo, si puede evitarse, que no se haga. Es la mejor opción, que no se haga el plagio, ¿ok? Entonces así no quedan como antecedentes porque eso también se pasa como información a su tutor, ¿ok? ¿Alguna duda? No, asesora. ¿Ninguna? Ok. Si no hay ninguna duda ahorita, acuérdense de algo. Está la mensajería y está lo que es mi correo. Ahí me pueden escribir y ahí también les puedo resolver sus dudas, ¿ok? Entonces, eso sería todo por hoy. Si por el momento no tenemos ninguna duda, yo estaré leyéndolas ahí. También estaré viendo sus participaciones dentro del foro de integración y del foro aprendiendo para que recuerden, el foro de integración sí se evalúa. Rosa, te escucho. Rosa, tienes apagado tu micrófono. Ya, listo. Profesora. Yo nada más para comentarles si podría, no tengo duda, si podría ahorita darme acceso para enviar mi trabajo, por favor. ¿Ya tienes las dos? Ya, escasas media hora. Ok. Ok, entonces en cuanto finalice te habilito los espacios para que incluso las puedas entregar desde el día de hoy y ya yo las estaré evaluando, ¿de acuerdo? Sí, asesora. Gracias. Ok, muy bien. Sí, por nada. Entonces, recuerden que justo esta semana todavía pueden solicitarme extensión de tiempo, también para los que están viendo, de la semana 3. Acuérdense que tenemos hasta justo el día de hoy todavía pueden hacerlo. El día de mañana incluso todavía puedo darles apertura, pero la siguiente semana ahí sí ya no puedo dar extensión de nada porque vamos cerrando módulo y ya también tengo que entregar sus calificaciones, así que es necesario que máximo el día viernes me pidan sus extensiones y ya tengan listas sus actividades únicamente para que yo lo habilite y lo puedan entregar. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces ha sido un gusto tenerlas en este espacio. Agradezco muchísimo que me hayan compartido también sus respuestas y que hayamos podido interactuar a través de este medio, a la distancia, pero es un gusto conocerlas. Gracias, asesora. Cecilia, a ti, Rosa. Cecilia, te escuchamos. Asesora, yo ya hice mi proyecto integrador porque ve que nomás me prestan 1 o 2 días la laptop. Entonces, Sí. sí me surgieron ahí unas dudas, me costó un poco trabajo de contestar lo de los cambios y lo de los porcentajes. Lo de los porcentajes, pues no sé qué tanto me afecta en la rúbrica, pero la verdad, lo de los porcentajes, bueno, sí tengo claro cuánto nos pide cada actividad, pero, ay, perdón, es que tengo aquí a la bebé y canta y canta. No te preocupes. Nos pide cada actividad, sí tengo claro, lo único que no es cuánto es lo mínimo que podíamos sacar. Eso es nada más lo. Lo mínimo de la actividad. Es que había un Ah, apartado ujú. donde tenemos que poner lo de lo mínimo de cada actividad. ¿Te refieres a las 7? Porque aquí dice, para que te sea más sencillo y aprendas cómo hacerlo, trabajarás con una meta del ámbito de educación a corto plazo, que te damos y la deberás apropiarte. Acreditar mi módulo con al menos porcentaje con el que quieres acreditar. ¿A eso te refieres? Sí, y aparece así como un ejemplo y el porcentaje, ¿no? Pero Ajá, nos ok. preguntan, ¿no? Eso es lo que tenía duda, o sea, no pude sacar esos porcentajes. Ok, la voy a revisar. Te doy la retroalimentación en las áreas de oportunidad y ya en caso, recuerden que en caso de que tengan menos de 60, tienes todavía la oportunidad de entregarla. Entonces voy a procurar hacerlo el día de hoy, sobre todo por los tiempos en los que a ti te prestan la computadora, por si ocurre esto que puedas corregirla, ¿te parece? Sí, asesora, le agradezco, muchísimas gracias. Sí, por nada, Cecilia. Ah, Rosa, ¿alguna duda que tengas? No, asesora. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, muchísimas gracias a las dos y ya no tenemos ninguna duda por el momento. Podemos irnos desconectando y les deseo que tengan una excelente tarde-noche porque aquí ya está oscureciendo y también les deseo muchísimo éxito en todos los módulos que les restan. Verán que con el entusiasmo y con toda la parte de que se propongan, van a lograr terminar lo que es la prepa en línea y también todo lo que respecta a su plan de vida. Muchísimo éxito. Gracias, asesora. Muchísimas Por nada. Hasta luego.